Muchas gracias por la invitación. Me voy a referir a la anatomía, indicaciones y seguimiento del síndrome de cascanueces o nutcracker. Soy Oscar Ural Romero, estoy a cargo de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular de Fundación Favaloro y de Vascular Integral en Buenos Aires, Argentina. Este es mi conflicto de intereses. Ya desde 1937, Gran describió a lo que es el síndrome de cascanueces. Posteriormente, Shepard, radiólogo, publicó el síndrome de atrapamiento renal o lo denominó síndrome de cascanueces. La prevalencia es muy desconocida todavía, pero el 40% de los pacientes con hematuria franca tienen un grado de compresión de la vena renal, evidenciado por ecodoppler, y hay una mayor prevalencia en jóvenes de 20 a 30 años de edad y adultos de 45 a 50. Mayor incidencia de mujeres y sobre todo en pacientes con hábito asténico longilíneo, en la cual generalmente hay una aptosis renal, elongación de la vena renal y disminución del ángulo aortomesentérico. Eh, Siempre nos han explicado de que existen tres tipos de nutcracker o cascanueces: un nutcracker anterior, dado por la compresión de la arteria mesentérica superior y la aorta sobre la vena renal; el posterior, dado por la vena renal por una ubicación retroaórtica; y el círculo aórtico o anterior y posterior. La reducción del ángulo aortomesentérico en menos de 35 grados, esto lleva a una hipertensión renal retrógrado, desarrollo de varices ciliares, esto lleva a la ruptura; la hipertensión venosa lleva a la ruptura de venas, la hematuria, la proteinuria, el dolor en el flanco y pelvis izquierda, y generalmente lleva a la dilatación de la vena gonadal o espermática y la presencia del síndrome de congestión pélvica con todas sus características. Entre los criterios ecográficos, fundamentalmente ratio mayor de 5 para la vena renal y posterior a la compresión, eh, la presencia de ratios de velocidad mayor de 5, disminución de calibre de la vena mayor de 3 milímetros y la presencia de vena gonadal dilatada y vías derivativas. En la tomografía, acá juega un papel importante la tomografía, donde podemos ver perfectamente la compresión, esta vena retroaórtica y la circunaórtica. Podemos identificar el signo del pico, la disminución del ángulo aortomesentérico y muchas veces las vías derivativas, por ejemplo, una lumbar característica. La flebografía juega un papel importante. Acá debemos saber dónde posicionar el catéter. Este es el mismo paciente donde tiene el catéter posicionado en diferentes regiones en la vena renal y con diferentes imágenes. El criterio radiológico es la presencia de la impronta que genera la arteria mesentérica y la aorta, la presencia de flujo derivativo, en el caso prevertebral, o hacia la vena hemiácigos, hacia la vena gonadal, y la presencia o no de gradiente de presión. Con las técnicas de sustracción, este es el mismo paciente, van a ver cómo se puede definir con exactitud las vías derivativas. También hacemos estudios rotacionales donde podemos ver perfectamente esa compresión. El IBUS juega un papel importante a la hora de definir el sitio de compresión y muchas veces vemos compresiones en diferentes segmentos de la vena renal y en algunos casos no solamente dada por la arteria, sino también por ligamentos. Todos los pacientes con cuadro de hematuria, dolor pélvico, síndrome de congestión se realizan las tres ecografías: abdominal, transvaginal y la de miembros inferiores. Ante corroborarse la compresión, hacemos la angiotomografía y la flebografía, y si el paciente tiene hematuria y dolor invalidante, realizamos el stenting, y si tiene solamente dolor pélvico, realizamos la embolización. El manejo al principio es conservador, de 6 meses a un año, donde se le pide al paciente que aumente de peso, pero cuando persisten los síntomas se plantea la terapéutica, que puede ser abierta, endovascular, laparoscópica o asistida por robot. Durante muchos años consistió fundamentalmente la terapéutica en reimplante de la vena renal o bypass gonadal cavo, pero actualmente optamos por la terapéutica endovascular con excelentes resultados con el implante del stent. En nuestro servicio he desarrollado un protocolo de evaluación hemodinámica de las vías derivativas del síndrome de nutcracker, donde identificamos 7 patrones. Esto es posible y ver una correlación exacta entre la clínica, la ecografía, la tomografía y la radiología. En el patrón tipo 1 es el patrón normal, donde la vena drena adecuadamente en la vena cava. En el tipo 2, la compresión hace que todo el flujo derive hacia la gonadal,
por lo tanto la clínica va a ser el dolor pélvico y acá optamos por la embolización. 90% de los casos resuelven el cuadro, abriéndose nuevas vías derivativas, pasando a asintomáticos, en tanto que el 10% requiere posteriormente la colocación de un stent renal. El caso de una mujer de 36 años con un dolor pélvico severo, 18 meses de evolución, con dispareunia y la presencia de congestión venosa. Tanto la tomografía y la ecografía mostraba una disminución del ángulo, la dilatación de la vena gonadal. Esta es la vena renal izquierda, donde se ve perfectamente la compresión y la derivación, es un tipo 2. Ahí hicimos el estudio rotacional, donde también corroboramos la compresión no solamente en la vena renal, sino también en la vena ilíaca, un fenómeno de May-Tyner. La vena gonadal izquierda, muy tortuosa, insuficiente, fue embolizada con coil de liberación controlada, con técnica de sándwich, coils foam, y posteriormente embolizamos también la vena gonadal derecha insuficiente. Vemos cómo cambió la vía derivativa post-embolización, ya se abre el circuito lumbar y hemiácigos. En el tipo 3, justamente acá tenemos una derivación ascendente, generalmente es el fenómeno de Nutcracker, donde es un hallazgo radiológico. La conducta es expectante, son pacientes asintomáticos. En el tipo 4, la derivación es descendente por las venas lumbares, puede ser pre o retroaórtico, generalmente el dolor lumbar es el predominante en este cuadro y se plantea el implante del stent. El tipo 5, la derivación es contralateral, generalmente prevertebral, dolor lumbar invalidante y generalmente terminan con hematuria y recomendamos el implante del stent. En el tipo 6, la derivación es combinado múltiple, ascendente, descendente, por gonadal, y acá planteamos la embolización gonadal con el implante del stent en caso de hematuria o dolor invalidante. En la tipo 6 retroaórtica, el mismo concepto, implante y embolización en caso de ser necesario. La tipo 7, la derivación circunaórtica, y acá vemos cuál es la que está más comprometida con el implante del stent o la embolización. Este es el caso de una mujer de 42 años de edad con antecedentes de multípara, con un dolor lumbar intenso de 3 años de evolución, microhematuria intermitente, hemorroide, dispareunia postcoital, y fíjense todas las fugas pudendo-obturatriz que presenta. La tomografía muestra el ángulo reducido, aortomesentérico, el signo del pico y la derivación por la gonadal izquierda. Esta es la vena renal que habíamos visto en la clasificación, donde entonces se corroboró la insuficiencia de la vena gonadal izquierda, la vena obturatriz insuficiente, correlacionando con la clínica, la vena obturatriz y la glútea izquierda, y procedimos a hacer la embolización de la glútea inferior izquierda con coil de liberación controlada, la embolización del tronco de la obturatriz izquierda, la embolización de la obturatriz derecha, que era la más clínicamente evidenciable, y la embolización de la gonadal izquierda con coils. Siempre realizamos la embolización de la gonadal izquierda con técnica de foam, coils, espuma. Y procedimos a la colocación de un stent dedicado a vena de 16 por 60 y fíjense con el resultado final. El cuadro previo y el cuadro final, con desaparición de la colateralidad. Es importante el seguimiento ecográfico, tomográfico, y procedemos a tratar las fugas extrapélvicas con escleroterapia. Los pacientes quedan antiagregados por 30 días, anticoagulados por 3 meses. Como conclusión, podemos decir la importancia de la correlación clínica, ecográfica, radiológica y IBUS para la definición de qué tipo de síndrome o fenómeno de Nutcracker o de la vía derivativa. Optamos siempre por la resolución endovascular o stenting venoso, asociado o no a la embolización pélvica, con resultados muy satisfactorios a corto y a largo plazo, y la importancia de la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Muchas gracias nuevamente.